Bien, pues buenas tardes, les agradezco mucho que estén presentes en esta sesión en la que iniciamos el diplomado en la función administrativa electoral. Mi nombre es Octavio Vado, me tocará estar con ustedes en esta primera sesión, en algunas otras, y alguien por ahí tiene activado, Axel, creo que es tu micro, Axel, si nos ayudas. Disculpa. Ahí está, perfecto. Decíamos entonces, mi nombre es Octavio Vado, voy a ser el docente de esta primera sesión, voy a estar en algunas más con ustedes y además soy el coordinador del diplomado. Les agradezco mucho a nombre de la Escuela Judicial Electoral que hayan optado por esta propuesta educativa, por este diplomado que esperemos, bueno, desde luego satisfaga sus inquietudes. Les agradezco que nos hayan esperado un momentito. Lo que pasa es que tenemos que grabar las sesiones, pero a veces es un poquito latoso. A veces entra inmediatamente la grabación, a veces tarda un poquito. Entonces, pues les agradezco su paciencia. Les quiero poner en mi calidad de coordinador, aquí en el chat, les voy a poner mi correo electrónico. Ahí está, luisvadog.t@te.gov.mx. Para cualquier pues inquietud acerca del diplomado, pues me la puedan hacer llegar, a reserva de que, insisto, vamos a estarlo rebotando. A ver, lo primero es platicar un poquito acerca del diplomado, ¿no? A ver, ¿cuál es la intención de este diplomado? Bueno, la intención es brindarles a ustedes información acerca de lo que es la administración, la organización de las elecciones para el ámbito local. Esa es la finalidad del diplomado. Por lo tanto, nos vamos a centrar, insisto, obviamente, en cuestiones electorales locales. Claro está, ustedes lo saben perfectamente, ya tomaron algunos de nuestros cursos donde esto se observa, que tenemos un modelo donde tenemos autoridades administrativas, judiciales y fiscales electorales o persecutoras de delitos electorales, en un modelo que tenemos tanto lo federal como lo local. Y también saben a estas alturas del partido que la organización de las elecciones en el ámbito local es una competencia compartida, ¿no? Es una competencia compartida entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales locales. Porque, como van a ver ustedes en el diplomado, cambiar de IFE a INE no fue solamente modificar una letra, fue algo más que modificar una letra. Fue decir, el IFE, que prácticamente no tenía competencias respecto a las elecciones locales, convertirse en una autoridad que sí tiene competencias respecto de las elecciones locales. Anteriormente, en 2014, pues solamente tenía cuestiones como, por ejemplo, la administración de tiempos en radio y televisión, pero ni siquiera la fiscalización. La fiscalización, ustedes recordarán, y si no se los platico, pues era eminentemente local, de las elecciones y de los partidos y candidaturas independientes locales. Entonces, este diplomado se centra en eso, se centra en la parte administrativa electoral. Ahora bien, es muy amplia la parte administrativa electoral. Yo veo aquí algunas compañeras y compañeros que ubico y que sé que tienen experiencia en esto y podrán pues respaldar lo que voy a decir o corregirme en su caso. Los procedimientos electorales locales son muchos, muchos. Son aproximadamente 32 macroprocedimientos que integrados nos dan el proceso electoral local. Ahora, esos 32 macroprocedimientos, algunos son en apariencia sencillos, incluso en coordinación con el INE, como puede ser, por ejemplo, el de acreditación de observadoras y observadores electorales, ¿no? Ese es típicamente uno de ellos, que digamos es relativamente sencillo. Y otros pueden ser increíblemente complejos, como por ejemplo el caso del diseño de la documentación y material electoral. Si a alguien aquí le ha tocado participar en eso, sabrá que es sumamente difícil, muy técnico, y no estoy hablando desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva, por ejemplo, de procedimientos de impresión, de selección de papel, es sumamente complejo. Por eso cuando de repente llegan a los tribunales asuntos que tienen que ver con diseño de boletas, y de repente por ahí el secretario o la secretaria estudia y cuenta, pues no tiene experiencia en la parte administrativa, piensa que es muy sencillo. Sí, pues que se manden a hacer de nuevo, pues total, ¿no?
cuando es algo que cuesta unas cantidades bárbaras de dinero y cuando es algo que llega un momento donde ya no se puede hacer, ya no se puede hacer. Porque de repente Talleres Gráficos de la Nación, con quien contrataste, ya está imprimiendo las boletas de la elección federal o de la elección de la Ciudad de México, y tú no puedes llegar a decirles, oye, ¿es que crees? Pues fíjate que imprímeme de nuevo estas 3,000 de las elecciones de Colima, ¿no? Te van a decir, sí, cómo no, mira, cuando acabemos las del INE y las de la Ciudad de México. Oye, pues que ya no me va a dar tiempo. Pues, a ver, papá, yo te cumplí en tiempo con lo que tú me entregaste. Pero es que el tribunal, pues, a ver, yo no puedo hacer nada. Tengo un plan de producción que se hace con más de un año de anticipación. Con más de un año de anticipación, tú y yo pactamos esto, así que ahorita ya no puedo hacer nada, papá. Entonces, es sumamente complejo. Hay otros procedimientos electorales que impactan en lo local, pero que no son propiamente del control de los soples, como por ejemplo la selección de los lugares donde se van a instalar las casillas. En esos casos, ustedes lo saben, quien decide son los consejos distritales del INE. Quienes hacen los recorridos son las compañeras, los compañeros del INE. Claro está, los compañeros y compañeras de los soples pueden acompañarlos, pueden hacer sugerencias, observaciones, pero no deciden. Quien decide es el INE. Entonces, digamos, ese es un procedimiento donde, en términos administrativos, diríamos, el propietario es el INE. Otros procedimientos como el registros de candidaturas. Entonces, dentro de esa amplitud de procedimientos, tuvimos que seleccionar algunos, porque si no, este no sería un diplomado, sería una maestría. Pues no da la vida, ¿no? No da la vida. Entonces, tuvimos que seleccionar algunos temas. ¿Cuál fue el criterio? Les quiero comentar. ¿Cuál fue el criterio con el cual lo construimos? Bueno, pues pensando en aquellos temas, en aquellas cuestiones que nos parecía podían resultar, digamos, donde fuera más necesario fortalecer los conocimientos de las compañeras y compañeros que están en los soples, pero también de aquellas personas que tienen algún interés en las elecciones locales. Por ejemplo, no sé si sea el caso el día de hoy, y si es así, les pediré que me levanten la manita virtual, pero solemos tener en estas emisiones del diplomado compañeras y compañeros representantes de partidos políticos, que de repente pues ya los nombraron, por ejemplo, como representantes de su partido ante un instituto electoral local y pues le saben a lo electoral, pero pues quieren darse una actualizadita, entonces pues toman el curso, ¿no? O por ejemplo también tenemos compañeras, compañeros que han participado como o que quieren participar en los procesos de selección de consejerías, ya sea consejerías de los soples, de los consejos generales, o consejos distritales o municipales allá en los institutos de los estados donde están. Entonces tuvimos que hacer, digamos, una selección de temas. Y les quiero platicar cómo los seleccionamos. Miren, en mi otra vida, o sea, entre 2014 y 2020, cuando fui consejero electoral del OPLE de Querétaro. Entonces, bueno, pues guiando en lo electoral desde el 91, ¿no? Algunas cosas me ha tocado ver. Entonces, por un lado eso. Pero desde luego mi experiencia es limitada, porque es la experiencia de una sola persona. Entonces, lo que hicimos fue sentarnos con compañeras, compañeros, consejeras, consejeros, funcionarios y funcionarias de OPLES para tratar de construir el programa que estamos sometiendo a la consideración de ustedes. Ahora, este programa, me van a poder decir, oiga, doctor, pero creo que es la tercera emisión ya. Pues es el mismo de las emisiones pasadas. A ver, en cuanto a nombres, sí. En cuanto a contenidos, no. En cuanto a contenidos, ha venido cambiando por varias cosas que voy a platicar con ustedes. Pero les quiero comentar un poquito de los temas que van ustedes a ver aquí en este diplomado. Voy a abrir el archivito, permítanme un segundo. A ver, lo estoy abriendo aquí para no equivocarme. Aquí está. Aquí está. No, esto está trabando un poquito. Ahí está. Bien. Vamos a empezar hablando de temas que tienen que ver con historia de la democracia en México, que es, digamos, el tema que me toca abordar. ¿Por qué razón? Porque este es un módulo, vamos a llamarle así, nivelador.
donde la intención es que todas y todos compartan más o menos los mismos conocimientos acerca del desarrollo político de México. Alguien de aquí me puede levantar la mano y decir, vaya doctor, pero pues eso ya está muy visto, yo ya lo estudié en la carrera. Y yo les diré, es que hay cosas que necesitamos entender porque nos marcan el presente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿A alguien de ustedes le ha tocado atender a una observadora o un observador extranjero en elecciones que venga por primera vez? Una de las cosas que más les llama la atención es el líquido indeleble, que como ustedes saben es líquido, no es tinta. Les llama mucho la atención por lo siguiente, porque, a ver, primero, porque no es tinta. O sea, la tinta pinta, el líquido indeleble no pinta. ¿Qué es lo que hace el líquido indeleble? ¿Qué es lo que hace? Quien quiera comentarlo. Te hace una marca en el dedo, pero no es tinta, porque si fuera tinta se podría quitar de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que el líquido indeleble es una sustancia química con cierta composición que cuando entra, muy bien Manuel nos dice marca, que cuando entra en contacto con la grasa de la cutícula, causa una especie de pequeña quemadura en el dedo que hace una marca imborrable, por eso no se puede borrar, sino que conforme la piel se va regenerando, bueno, pues esto va desapareciendo. Entonces, cuando uno platica eso con un observador u observadora que viene por primera vez a nuestro país, si te quedan, oye, es que ¿por qué los marcan? Pues para que no vuelvan a votar otra vez. ¿Pero por qué van a querer votar otra vez? Oye, ¿pero por qué les causan una pequeña lesión? O sea, lo estás quemando. O sea, estás a quien ejerce el derecho y obligación, lo estás haciendo una pequeña quemadura. Pues, le sorprende mucho. ¿Por qué haces eso? Entonces, pues ahí tenemos que explicar, ¿no? Pues fíjese que la operación Carrusel, fíjese que la operación Ratón Loco, fíjese que... Entonces, ahí es una cuestión histórica, por eso es importante conocer la historia política de México. O voy a poner otro ejemplo, ustedes conocen a nuestro amigo, a César Astudillo, y esta frase, si no me equivoco, es de César, dice, en México votamos en billetes, en México votamos en billetes, y tiene razón, se refiere a los candados de seguridad de nuestras boletas. Y la realidad es que hay países cuyos billetes no tienen tantos candados de seguridad como nuestras boletas. Entonces, cuando tú explicas por todos los candados de seguridad, pero como ¿para qué? Todo eso es más gasto, hace caras las boletas, pero pues tenemos que ponernos a explicar, ¿no? Pues es que fíjese que en el pasado sucedía que, entonces, por eso la parte histórica realmente es muy importante que la tengamos clara, para que sepamos de dónde venimos. Nuestro sistema político, como todo sistema, pero en particular el mexicano, no es producto nada más de las ideas de Kelsen o de Schmidt o de... No, es producto de un desarrollo político específico, de una serie de realidades que hemos vivido en México que nos han llevado a tener la legislación electoral que tenemos, que no es barroca, es rococó, es barroco recargado, pero hay razones históricas. Por eso cuando de repente uno escucha gente que dice, ¿por qué no se quita esto? ¿Por qué no se quita el otro? Bueno, yo no digo que no se pueda quitar, lo que digo es que hay razones históricas que nos llevaron a tenerlo. La pregunta es si esas razones el día de hoy ya no operan, entonces pues ya lo podemos quitar, ¿no? En un segundo módulo vamos a ver los conceptos de la democracia. Es otro módulo nivelador. A ver, es muy importante entender que no hay un concepto único de democracia. No lo hay. Yo sé que hace unos 20 años, Enrique Krause publicó un libro que se volvió muy famoso, un ensayo que luego se volvió libro, que se llama Por una democracia sin adjetivos. Pero con todo respeto para Krause, la realidad es que necesitamos adjetivar la democracia. Porque la democracia es un concepto que significa tantas cosas que si no lo usamos con cuidado, termina significando todo. Termina significando todo. Y cuando algo significa todo, no significa nada, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha claridad en el concepto de democracia. Y entonces, hay democracia deliberativa, democracia participativa, democracia comunitaria, democracia, buena gobernanza como buena democracia, democracia liberal, democracia burguesa. ¿De qué democracia estamos hablando? A mí me da la impresión de que cuando vemos las discusiones que se hacen, sobre todo en los medios, con las opinólogas, los opinólogos, parte del problema está en que no definimos de qué tipo de democracia estamos hablando, ¿no? Entonces, de repente yo me puedo ensalzar aquí con Pedro Lucio en una discusión acerca de si tal conducta de un personaje político o tal decisión de un órgano electoral es o no democrático.
y podemos llevarnos las 2 horas peleándonos y no nos vamos a poner de acuerdo. Porque lo primero que tendríamos que hacer sería acordar un concepto de democracia. A ver, ¿de qué democracia estamos hablando? Cuando hablamos, por ejemplo, de las consultas a los pueblos y comunidades indígenas, ¿de qué democracia estamos hablando? Cuando hablamos de la consulta popular, ¿de qué democracia estamos hablando? Y déjenme decirles algo, no es la misma. Cuando hablamos de las elecciones de representantes, ¿de qué democracia estamos hablando? Cuando hablamos de, por ejemplo, dice el tercero constitucional, la democracia como forma de vida, ¿de qué concepto de democracia estamos hablando? Y podría suceder que alguien de aquí me levantara la mano y me dijera, oiga, doctor, ¿para qué se hace bolas? Háblenos del concepto constitucional de democracia y ya con eso nos quitamos de problemas. Y yo les diré, no, porque nuestra constitución, la mexicana, no tiene un concepto unívoco de democracia. El artículo tercero habla de democracia sustancial. El artículo 35 habla de democracia representativa y de democracia participativa. El primero constitucional te habla de democracia comunitaria, pueblos y comunidades indígenas. Y cuando se discutió la consulta popular en aquella sesión muy interesante de la Suprema Corte de Justicia, las ministras y los ministros decían que había otro concepto dentro de la Constitución, que era el concepto de democracia deliberativa. Por tanto, en nuestra Constitución al menos encontramos 4 conceptos de democracia. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Por eso es importante en un segundo módulo hablar, o en una segunda clase, hablar de eso. ¿Cuáles son los conceptos de democracia? Porque además, la labor electoral en los estados incide en 3 tipos de democracia claramente. En la democracia representativa, porque son las elecciones. En la democracia participativa, cuando organizan plebiscitos, referendos, consultas. Y en la democracia deliberativa, cuando participan, por ejemplo, iniciativas populares. Entonces, la labor de los institutos electorales o la labor electoral en las entidades abarca no un solo tipo de democracia, sino 3 tipos de democracia. Y en realidad un cuarto, que sería el concepto de democracia comunitaria, porque ya prácticamente en todos los estados del país tenemos consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, no podemos quedarnos con la idea de que un instituto electoral local lo único que hace es eh, eh, decir que organiza elecciones. Hace más que organizar elecciones. Por eso es importante tener esa parte clara. Bien, sigamos. Ay, se me cerró el archivo. Bueno, no importa. Vamos a hablar de los mecanismos, vamos a hablar de cómo se eligen y en su caso cómo se remueven las consejerías de los órganos electorales. Esto es muy importante. Vamos a estudiar los requisitos y los procedimientos. Y esto lo vamos a hacer, sobre todo, a partir de criterios del Tribunal Electoral. Nos vamos a encontrar con que la ley electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ejemplo, contempla requisitos que ya han sido considerados inconstitucionales por parte del Tribunal Electoral. Por ejemplo, temas que tienen que ver con nacionalidad, la forma en la que se adquiere la nacionalidad. Vamos a hablar ahí de cuestiones muy importantes como el tema de paridad, como el tema de la alternancia entre las de género respecto de las consejerías que presiden los institutos electorales. Vamos a hablar también, por ejemplo, de cuestiones como la comunidad LGBTIQ y cómo debe ser considerada dentro de los procedimientos de selección. También vamos a hablar acerca de los mecanismos de responsabilidad de las consejerías electorales. Miren, cuando decía yo en mi otra vida, cuando en 2014 me nombraron consejero para el Instituto de Querétaro, pues me felicitaba, ¿no? ¡Wow! Pues ya te nombraron para 6 años, ya tienes chamba segura 6 años, ¿no? Y yo les decía, miren, ser consejero electoral en México es como ser técnico de la selección nacional. Cuando llegas todos te aplauden y firmas un contrato por hasta el siguiente ciclo mundialista. Pero pierdes 3 partidos y ya te andas piloteando Miguel Herrera, ¿no? Bueno, ser consejera o consejero electoral es lo mismo. Primero, porque te lo apuesto que te van a intentar remover. Te lo apuesto. Casi que una cena donde quieras. Que sean tacos de puesto, porque si no, no me va a alcanzar. Pero bueno, te van a intentar remover. Porque siempre va a haber una decisión que tomes que no le guste a un partido político, a una candidatura, a una fuerza política, a un gobierno local, federal, municipal. Entonces te van a iniciar procedimientos de remoción. Y si las decisiones no las tomas adecuadamente, pues sí te pueden remover. Y alguien de aquí me va a decir, ay, doctor, ¿a poco ha pasado? Sí, sí ha pasado.
Y conocemos casos, por ejemplo, Chiapas. En Chiapas removieron a todo el consejo. Todo es todo. Conocemos casos de Chiapas, de Morelos, de Guerrero, de Querétaro, un compañero, de que me tocó siendo consejero que lo removieran, de Querétaro, de varios lados, de varios lugares de este tipo. Perdón, permítame un segundito, es que acá puede llegar algo, permítame un segundito. Bien, gracias. Decíamos entonces que estos procedimientos se van a intentar. Ahora, lo interesante es conocer cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los criterios, en qué casos se ha determinado la responsabilidad y en cuáles no, para que sepamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué cuidados hay que tener. Yo recuerdo mucho un antiguo magistrado electoral que me dijo, cuando entré de consejero, me dijo, mire, Evado, usted siempre escucha a todos, reciba a todos, pero jamás adelante su criterio. Porque si adelanta, por ejemplo, si adelantas tu criterio y votas, causal de remoción, causal de remoción. Entonces ahí hay que tener, insisto, mucho cuidado. Vamos a ver también cuáles son los mecanismos, vamos a ver también, decíamos, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que pueden operar los soples. Esto es muy importante porque esos mecanismos son competencia o atribución exclusiva de los institutos electorales locales. En casos de, eh, eh, en casos de plebiscito, de referendo, no participa el Instituto Nacional Electoral. No participa el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando se realiza una consulta, un plebiscito, un referendo, esa es una cuestión que debe de realizar el OPLE. Digamos entonces que ahí va solo, ¿no? Ahí va solo. Entonces, estos son, digamos, algunos de los temas que van ustedes a ver a lo largo de este diplomado. Ahora bien, estoy aquí abriendo el archivito que se me cerró. Permítame un segundito. Ay, se trabó. Permítame un segundito. Ya apagué la cámara, ¿eh? Perdón, pero es que ahí está, se trabó, pero ya se destrabó. Ahí está. Bueno, vamos a ver también lo relativo a la consulta indígena, cómo se debe de realizar, cuáles son los criterios, cuáles son los mecanismos para realizarlo, y vamos a ver también lo relativo a otras consultas. De repente, en México pareciera ser que pensamos que solamente existe un tipo de consulta, que es o dos tipos, digamos, la consulta popular a nivel federal, a nivel local normalmente es plebiscito, referéndum, y la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Pero la realidad es que hay otros grupos sociales que tienen derecho a la consulta, que yo no sé si ustedes por ahí los tendrán claros, pero estoy hablando, por ejemplo, de las personas que viven en situación de discapacidad, de las personas que están en el espectro autista, y de las personas adultas mayores. Estos son, además, perdón, en un cuarto lugar, las personas pertenecientes a las comunidades afromexicanas. Ahí tenemos 4 grupos de personas que tienen el derecho a la consulta y que, por tanto, los órganos electorales locales deben garantizarles esa consulta. Entonces, al final vamos a ver estos elementos. Por último, tenemos una última clase, un último módulo, donde de lo que vamos a hablar es, digamos, de los retos de la organización de las elecciones en lo local, los retos de las elecciones en lo local. Y ahí lo que hacemos normalmente es que invitamos a una consejera, a un consejero de algún OPLE para que nos platique desde su visión cuáles son los retos que observa respecto de la función administrativa electoral en las entidades. ¿Por qué? Porque ahí lo importante es, digamos, hacer una proyección hacia futuro, pero una proyección hacia futuro no con una visión centralizada de la Ciudad de México, o no con una visión meramente doctrinal, sino con una visión práctica. Entonces, ahí nos va a acompañar una consejera o un consejero, o a lo mejor dos, donde nos van a platicar, a ver, miren ustedes, desde lo que yo he vivido,
veo estos y estos y estos y estos retos. Desde luego, a lo mejor José Alberto podrá decir, pues yo veo otros 5, y a lo mejor el compañero Omar Ortega nos dice, pues yo veo otros 3, y a lo mejor Clara Concepción nos dice, pues de los 4 que nos dijeron, yo creo que 2 no son. Pero me parece que es importante que escuchemos a quienes ya están viviendo esas situaciones para que nos compartan esa visión. Entendiendo también que, desde luego, no es lo mismo los retos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas que los retos que puede tener, por ejemplo, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Por último, antes de alguna duda o comentario, quisiera decirles que sí vamos a ver cuestiones doctrinarias, sí vamos a ver cuestiones doctrinarias, pero sobre todo vamos a ver cuestiones prácticas y criterios jurisdiccionales actuales. A ver, este es un diplomado, no es un doctorado. Entonces, no nos vamos a clavar en las reflexiones así como que más profundas y es que Marsilio de Padua dijo, no, digo, si quieren le entramos, pero no es el objetivo. A ver, insisto, este es un diplomado. Entonces, esencialmente, esto debe de ser práctico, ¿me entienden? Esto debe de ser práctico. De manera que el día de mañana que Jesús Alexander, por poner un ejemplo, diga, es que yo quiero competir para ser consejero electoral local, diga, bueno, pues este diplomado me dio información para prepararme. O que el día de mañana Janet Cervantes, vamos a suponer que Janet sea abogada, le toque defender a una consejera, a un consejero que quieran remover, pues este diplomado le sirva porque ella ha visto las causas, los procedimientos y los criterios. Entonces, insisto, esto va a ser eminentemente práctico. Desde luego, esta primera clase que me toca estar con ustedes, va a ser histórica y la segunda va a ser en buena medida doctrinal, pero van a ver que todo lo vamos a estar relacionando con lo práctico. Insisto, esto va a ser esencialmente práctico. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? ¿Nos va quedando clara la jugada? ¿Sí? Bueno, la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, ustedes saben, los diplomados de la EGE se evalúan se les presenta al final una pregunta, un par de preguntas, y ustedes tienen que desarrollar en forma de ensayo una respuesta a esa pregunta. Oiga, doctor, pues está muy fácil, todos han de pasar. No, no todos pasan, porque miren, hay gente que de repente deja de asistir, o hay gente que no manda el trabajo, o hay gente que no hace el trabajo correcto. Miren, es que luego los seres humanos somos muy raros, ¿no? O sea, de repente la pregunta es, voy a poner una pregunta, una que usamos en la primera edición de este diplomado, y se las digo porque no les va a tocar a ustedes, o sea, no les estoy diciendo que les vamos a preguntar, ¿no? Era, de los mecanismos de participación ciudadana, ¿cuál es el que tú crees que se puede, que tendría más efecto, que se podría realizar en tu entidad? Entonces, bueno, pues tú ahí respondías, ¿no? No, pues yo creo que la revocación de mandato o el plebiscito, y tenías que dar tus razones. O sea, no era decir nada más, ay, pues yo creo que la consulta, no, que tenías que dar tus razones. Había gente que, por ejemplo, respondía con uno y daba sus razones. Había gente que decía, yo creo que ninguno, y daba sus razones. Bueno, está bien, pero había gente que se iba por la tangente. No, es que a mí me parece muy importante los supuestos de remoción, porque fíjese que... Y te soplabas toda la lectura y hasta hacían unas páginas de las solicitadas y nunca respondían la pregunta. No, pues esa persona no pasa, perdón, o sea, a ver, la instrucción es clara. La instrucción no es lléname 5 hojas de lo que tú creas. La instrucción es responde la pregunta. Si tú no respondes la pregunta, pues no puedes acreditar, ¿no? Digo, yo sé que parece una verdad de perogrullo, pero déjenme decirles algo. Generación tras generación de este diplomado, siempre hay alguien así, que contesta otra cosa. Yo no sé si han de pensar que uno no los lee o que pues lo que ponga no pasa nada, ¿no? Pero sí sucede. Bueno, y lo otro que les quiero comentar es recalcarles la importancia de lo práctico. Se los voy a poner con un ejemplo. Ahí va una pregunta. Es una pregunta que se convierte en un ejemplo, ¿eh? Ahí va la pregunta. Bueno, primero la anécdota, ¿de dónde surgió? Decía yo que en 2014 me nombran, ¿no? Y estaba yo muy contento, un nuevo consejero, ya tenía mi oficina, estaba yo ahí muy contento metiendo mis libros. Y me llega a ver un abogado, esta es una anécdota cierta, ¿eh? No la estoy inventando, es una anécdota cierta. Me llega a ver un abogado que yo conocía, no éramos amigos, pero lo conocía, era como 2 o 3 generaciones abajo a la mía. Y dice, oye, Vado, vengo a pedir tu apoyo. Y dije, ¿apoyo? Pues que es una lana o qué, ¿no? Es que quiero ser director de organización electoral. Y yo dije, yo nunca le supe que le gustara lo electoral, pero pues la experiencia de una persona siempre es limitada. Entonces, de buena fe, le pregunto, muy bien, ¿y cuál es tu experiencia? Se me queda viendo así y me dice, bueno, pues he votado.
Fíjense, quería ser director de organización electoral, el que diseña y revisa la documentación y material electoral, el que se encarga de los registros de candidaturas, el que se encarga del buen funcionamiento de los órganos descentralizados, el que se coordina con las empresas, con las impresoras, el que se coordina con el INE para las casillas, y su experiencia era haber votado. Y yo dije, no, ya me quedó claro, o sea, ¿qué es lo que había pasado? Pues que el compañero vio el tabulador de sueldos y le gustó el sueldo de director, ¿no? Eso esa es la realidad. Ahora, todos tenemos el legítimo derecho de ganar más. El chiste es si podemos dar el ancho. Entonces le hice esta pregunta, que me la había platicado un anterior consejero, y le dije, a ver, abogado, te voy a poner un caso. Sí, sí, tú dime. Ahora, mira, digo, imagínate que te hablan de la casilla de Neblinas. Voy a contextualizar. Neblinas, en el estado de Querétaro, es una comunidad muy alejada en la punta de la sierra. Digamos que es a la que es más difícil llegar. De la capital debe estar, ¿qué será? Unas 8 horas más o menos, porque la sierra está muy garigoleada y para allá no hay carretera. Y de la cabecera municipal como unas 3, o sea, está muy complicado de llegar. Ahora, es una zona cafetalera, porque es huasteca. Querétaro, como Hidalgo, San Luis y Veracruz, tiene huasteca, es la zona de la huasteca. Entonces, si ustedes algún día escuchan hablar del café de Neblinas, cómprenlo, es un café estupendo. Es muy bueno para la mañana, para despertar, es café de velador. Un café de esos, pero fuertes, a mí me gusta mucho. Le digo, a ver, imagínate, compañero. Imagínate que ya eres director de organización. Hasta los ojitos le brillaron. Ya eres director de organización. Ya se veía sentado en la silla, ¿no? Y le digo, y te hablan de Neblinas. Te habla el CAE que está en Neblinas, el día de la jornada electoral, y te dice, director, a las 8 de la mañana. No llegaron las marcadoras de credencial, ¿qué hacemos? Y esa pregunta te la lanzo, se las lanzo para que ustedes me ayuden a responderla. No llegaron las marcadoras de credencial a las 8 de la mañana del día de la jornada electoral, ¿qué hacemos? Ojo, les voy a decir lo que no me pueden responder. No me pueden decir, no abras hasta que lleguen las marcadoras, porque en el mejor de los casos van a tardar de 3 a 4 horas en llegar. Tú no vas a tener a la gente esperando ahí 3 o 4 horas, ¿estamos de acuerdo? Tienes que abrir. Entonces no me pueden decir, ay, te aguantas, no, no abran, no abran, ay, aguántense. Eso no me lo pueden decir. Tampoco me pueden decir que no marquen la credencial, porque ustedes saben que la ley dice que la credencial hay que marcarla. Le lanzo la pregunta y el compañero sude y a pasar aceite, como decía el piporro. No sabía qué responder. Pues claro, ¿cuál era su experiencia? Haber votado y haber visto el sueldo. No tenía idea. Y obvio, esta es una cuestión operativa real que se puede presentar, que se ha presentado, donde tú no puedes responder, no, doctor, es que déjame decirle, mire, aquí tengo a Kelsen y Hans Kelsen define la democracia. No, no, espérenme, mire, Mark Tushner dice que la democracia, mire, aquí está Sartori. No, ni madres. ¿Cuál Sartori? ¿Cuál Bobbio? No hay marcadoras, ¿qué se hace? ¿Cuál Sartori? ¿Cuál Bobbio? No te van a decir qué hacer. Esto no es una pregunta teórica, es una pregunta práctica. Y usted es el señor director de organización. Usted me lo tiene que resolver, porque para eso le pagamos, para que resuelva esos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ustedes son los directores y las directoras de organización. ¿Cómo lo resolvemos? Quien quiera nomás me levanta la manita virtual. Jonathan, adelante, Jonathan Chávez. A ver, yo no he tenido, igual que el director que quería contratar, tanta experiencia. No, yo no lo quería contratar. Quería contratar. Pero yo creo, casi cuestión de sentido común, que marcas con lo que tengas, porque finalmente la ley no te dice marca con determinada cosa, simplemente te pone marca la credencial, y si tú no tienes una marcadora, te las tienes que ingeniar y marcar la credencial, que es lo único que te pide la ley. No sé si Por esté ejemplo, bien. ahí en esa comunidad, pues, Ujú. ¿qué crees que te puedas encontrar para marcar? Pues yo incluso agarro un fierrito y con un martillo le doy, es lo que se me podría ocurrir y ya tiene una marca. O sea, Claro. porque, o sea, es lo que te encuentres, porque la ley dice marcas, no dice marcas un número, marcas con una estrellita, no, dice una marca. Tú agarras un martillo, un fierrito, le das un martillazo y ya la marcaste. Y en principio esto es algo con Jonathan. A ver, en todos los pueblos de México vas a encontrar clavos largos, que son los que usan para los techos, ¿no? Vas a encontrar clavos largos y martillos, o si no, piedras. Tráiganse el clavo. Entonces, mire, señor Cae o señora Cae, consíganse un clavo largo y un martillo. El clavo lo más afiladito que encuentren y con eso marquen.
Les vamos a mandar las marcadoras, claro que sí las vamos a mandar, pero de ahí a que lleguen, ¿no? Entonces, con eso vamos arrancando. Muy bien, entonces Jonathan ya nos empieza a dar una respuesta. Ahora, seguramente hay que hacer algo más. ¿Qué más hay que hacer? Ya hubo aquí varias manitas levantadas. A ver, Axel, creo que querías opinar. A ver, Maribel, adelante, Maribel. Perdón. Bueno, como es el proceso, pues también continuar con lo normal, que sería marcar el dedo. Bueno, es algo que va con... Muy bien. Maribel, Martín y luego Berta. A ver, dale, Maribel. Hola, buenas tardes. Pues yo le sugeriría a la persona que esté como CAE que le dijera a los funcionarios de casilla que esta situación lo asentaran en la hoja de incidentes para que hubiera constancia de lo que sucedió durante el tiempo que no estaban las marcadas hasta que llegaron y cómo fue que lo resolvieron. Es un muy buen criterio, Maribel. Desde luego hay que asentarlo. Yo no estaría tan seguro que en la hoja de incidentes. Yo lo haría dentro del apartado de instalación de la casilla, en el acta de la casilla, pero está bien en la hoja de incidentes. El chiste es documentarlo, ¿no? El chiste es documentarlo. Y señalar de qué hora se marcó con ese clavito y en qué momento llegaron las marcadoras y a partir de qué momento lo empezamos a utilizar. Muy bien, muchas gracias. Martín y luego Berta. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, en efecto, al final de cuentas son diferentes medidas de seguridad con las que cuenta el elector para que su voto sea respetado. No solamente es marcar la credencial, también comentaban el líquido indeleble, también hay una lista nominal, la cual tiene su figura espejo en representaciones de partidos. Entonces creo que no se puede detener una votación solamente porque uno de los elementos que son, no quiero demeritar, pero sí pudiéramos... clasificarlo como de segundo orden, que no se tiene. Perfecto, muchas gracias, Martín. Berta, creo que querías comentar algo, adelante. Sí, lo mismo, dejarlo documentado en el acta correspondiente. No conozco la comunidad, pero también me parecería pertinente ir a la comunidad más cercana o a la casilla más cercana y normalmente les dan unas marcadoras adicionales y se podría utilizar. Si no, pues el clavito. Perfecto, Berta también nos da una buena salida. Bueno, como pueden ver ustedes, a cualquiera de ustedes sí los podíamos haber contratado, pero pues a este compadre no, porque pues nomás no encontraba la solución. Y la verdad es que no tenía experiencia electoral, esa es la realidad. ¿Y por qué lo ilustro de esta manera? ¿O por qué lo digo de esta manera? Porque nuestro diplomado tiene que tender a eso, tiene que tender a darles elementos prácticos y operativos a ustedes. Les hago el comercial. Si lo que ustedes quieren es un conocimiento doctrinario, ahí sí ponernos a discutir de Kelsen y Bob y sus concepciones de la democracia y Ferrayol y por qué el doctor Bauer no es ferrayoliano y demás, con mucho gusto, además que entonces les invito a que se inscriban a nuestro doctorado. Eso lo vemos en el doctorado de la Escuela Judicial, porque eso es doctorado, ¿no? El análisis del conocimiento científico y la creación de nuevo conocimiento. Ahí sí. Y si alguien de ustedes está pensando, oiga, pero sabe salir de caro, no, también es gratuito. Digo, hay que desahogar un procedimiento de selección, tienes que tener el grado de maestría, pero bueno, los invitamos a que también puedan, pues hay gente que empezó con nosotros así desde los cursos y ahora ya nos acompañan en los doctorados, ¿no? Entonces lo dejo abierto. Muy bien, sobre los contenidos, formas de evaluación, la orientación que le vamos a buscar dar, sobre eso, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? Bueno, espero haber sido más o menos claro en eso. Sé que nos llevamos algunos minutos, pero yo prefiero, porque así tenemos mayor claridad de lo que vamos a hacer. Y de todos modos, ya les dejé ahí mi correo electrónico para que cualquier duda, pues podamos rebotarla. Bueno, vamos a entrar ahora con la materia que me toca. Y lo primero que quiero decirles es que pedirles que me permitan ir avanzando, como me lo han permitido hasta ahorita, ir avanzando en la exposición. Traigo por aquí un material que vamos a utilizar y más adelante voy a dejar una etapa para que me puedan hacer preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y se vale perfectamente que hagan comentarios. Esto es perfectamente válido. Pero sí les pido que me permitan que eso sea más hacia el final, porque si no, yo me voy por otro lado. Entonces, a lo mejor Rosa Estela, la compañera Rosa Estela Gutiérrez, me hace una pregunta bien interesante y me clavo con la pregunta o con su comentario y luego ya no me regreso y se quedan temas volando. Entonces, por eso les pido que me permitan ir avanzando en ese sentido. Entonces, decirles que se vale en esa etapa que digan más que una pregunta, tengo un comentario.
les sugiero que tengan a la mano una hojita, una libretita, una pluma y anoten sus preguntas, o en la caja de comentarios las pueden ir anotando y más adelante las abordamos. Lo segundo es que yo no tengo problema si me dicen doctor, doctor Vado, licenciado, maestros, Luis Octavio o Vado. Normalmente la gente me dice Vado porque pues, con ese apellido no necesita uno apodos. Yo no tengo ningún problema en cómo me llamen, de tú o de usted. Mientras no me digan güey, yo no tengo bronca. Mientras no me digan así, yo no tengo ningún problema. De igual manera, yo me conduciré con el máximo respeto posible hacia ustedes. De repente a lo mejor se me saldrá a hablarle a alguien de tú. Voy a tratar de que no, pero si me pasa, por favor no me lo tomen como una falta de respeto, lejos de mi ánimo. Y si de repente se me sale y le digo a Pedro Lucio, le hablo de tú y a Pedro no le parece, me dice, oiga, doctor, por favor, le me de usted y con mucho gusto atenderé su amable comentario. Pero insisto, la verdad es que en cuanto al el grado académico y demás, yo no tengo mayor problema. Bueno, hechas estas aclaraciones, si me permiten, vámonos a la presentación. A ver, nada más aquí tengo que reducirla. Ahí está. Ay. Ahí está. Las presentaciones de este diplomado, como todas las demás presentaciones de todos los diplomados, y están al acceso público. Ahí en nuestra página de la Escuela Judicial Electoral buscan diplomados, presentaciones, y ahí están todas, las de este diplomado y las de los demás diplomados. Entonces, se los digo para que no estén aquí preocupados por estar tomando, copiando textualmente o capturas de pantalla. No tiene caso. Tomen sus notas, sí, pero no tiene caso que se claven en copiar el texto, porque ahí lo van a poder bajar. Y lo van a poder bajar de todos los diplomados que tenemos. Lo único que sí les pedimos es que si después lo usan en alguna clase, curso o demás, pues hagan nada más la cita correspondiente de que es material de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Bueno. Tenemos que empezar, desde luego, por hacer referencia a la organización política prehispánica. Ciertamente, eh, uno podría estar tentado a decir, oiga, doctor, ¿para qué se van tan atrás? Si de eso no nos quedó nada. Y yo diría, es que sí nos quedó, es que sí nos quedó. Sí se nos han quedado algunas cosas de aquellas épocas, pero además de que se nos han quedado, tenemos que entender algo que es muy importante. Durante muchos años, nosotros pensamos en México o nos enseñaron que habían llegado los españoles, habían montado el derecho español y las autoridades españolas, y entonces todo lo anterior desapareció y se perdió. Y entonces lo único que había era el derecho castellano y después el derecho independiente y no había nada más, ¿no? En algunos países de América Latina esto llegó a extremos. Yo recuerdo, ahora que está de moda y muy justificadamente Chile, por su nuevo proyecto de constitución, el año pasado hicimos un foro aquí en la Escuela Judicial justamente sobre el nuevo proyecto de constitución. Y una de las politólogas chilenas que amablemente estuvo con nosotros nos decía, miren, yo fui niña en Chile en los años 80 y nos enseñaban que no había indígenas en Chile. Nos decían que no había pueblos indígenas en Chile, que todos los chilenos éramos criollos, cuando resulta que sí hay pueblos indígenas, que incluso tuvieron un cupo específico para elegir legisladoras y legisladores, y que ahora en el proyecto de constitución les están reconociendo derechos. O sea, el Estado chileno negaba la existencia de pueblos y comunidades indígenas. Pero eso sucedía también en México, también con nosotros sucedía. Y durante muchos años los negamos y decíamos que no existían y que no eran relevantes. Miren, déjenme traigo un libro para leerles algo. Espérenme tantito, espérenme tantito. ¿Cómo vas, Gachapo? No, no lo encontré. Pensé que lo tenía más a la mano. Perdón, pero no lo encontré.
pero les voy a hacer la cita. Es un libro que se llama El Príncipe Mexicano. El Príncipe Mexicano. La autora es una profesora de la Autónoma Metropolitana que se llama, una antropóloga que se llama Rina Roux. Rina Roux. Rina Roux. Y en ese libro se recogen, por ejemplo, expresiones de José Yves Limantour, ese famoso secretario de Hacienda en la época de Porfirio Díaz, que hablaba de cómo los pueblos indígenas son decía él, provocaban el retraso, retrasaban el avance. Y cómo nuestros liberales mexicanos, y no es hablar mal de ellos, es describir cómo eran, también estaban en contra de las formas de organización comunitarias, ¿no? Porque indígenas, porque se decía que pues, todo eso era de un pasado ya superado, ya rebasado, y que no tenía lugar. Pero la realidad, y ahora lo aceptamos, es que en México tenemos que reconocer que somos un país multicultural. Entonces, dentro de esa multiculturalidad, tenemos claramente a los pueblos y comunidades indígenas. Y estos pueblos y comunidades indígenas se anclan en su cosmovisión y en sus instituciones en lo que había antes de la conquista. Ahora bien, eso no quiere decir, y debo ser muy claro, eso no quiere decir que los usos y costumbres de, no sé, 1494 de los otomís, Rina Roux, exactamente, Martín, muchas gracias, que los usos y costumbres de los otomís de Guanajuato, lo que es Guanajuato, de 1493, son iguales a sus usos y costumbres del día de hoy. Claro que no. Claro que han ido evolucionando, mutando, han recibido influencias del derecho castizo o de los usos y costumbres de otras comunidades, pero están anclados en eso. Y es muy importante porque esa es una decisión fundamental constitucional del Estado mexicano, esta naturaleza multicultural. Bueno, entonces aquí tenemos algunos elementos que nos pueden hablar un poco de esto, sobre todo en este caso de los aztecas, pero podríamos hablar de los mayas, pero podríamos hablar de los toltecas, pero podríamos hablar de los pames, de los triquis, de los mixtecos, de los zapotecos, de los distintos pueblos y comunidades que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los aztecas. La organización política de ellos era muy similar al feudalismo, donde existían básicamente tres clases, que era la clase noble, los gobernantes, la clase guerrera y la religiosa. Eso, como será evidente para ustedes, era una estructura muy similar a la estructura española. Porque en la España medieval, y cuando nos conquista España, cuando conquista a estos pueblos España, España es un poco un país que va a caballo entre lo medieval y el Renacimiento. Eso es muy claro, por ejemplo, cuando nosotros leemos las coplas a la muerte de su padre, de don Jorge Manrique, que son escritas más o menos un año antes de la llegada de Colón, y es un texto prácticamente medieval, ¿no? Y ustedes lo conocen las coplas. ¿Se acuerdan aquella frase que dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir? ¿Se acuerdan de esa frase? Esas son las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Bueno, entonces es una estructura social relativamente similar. Por eso no les cuesta trabajo entender la estructura social española, porque es una estructura relativamente similar a la que tenían los aztecas. Cuando nosotros hablamos del imperio azteca, que digamos abarca de 1430 a 1521, tenemos que entender una figura de imperio, pero distinta a los imperios occidentales. O sea, no es el imperio romano, no es el Sacro Imperio Romano Germánico, no es el imperio austrohúngaro y mucho menos la forma tardía de imperialismo de las colonias francesas o del imperialismo británico. Es un modelo donde lo que tenemos es fronteras difuminadas con poca claridad, donde lo que tenemos es un estado constante de guerra y donde lo que tenemos es una relación muy compleja de los aztecas con sus vecinos y aliados, que de repente son aliados y de repente son enemigos, y donde los aztecas, más allá de buscar tener, digamos, un control militar absoluto, lo que buscan tener es un control fiscal, vamos a llamarlo así.
O sea, que sean pueblos tributarios, que les paguen impuestos. Claro, no se pagaban en moneda, se pagaban de otra manera, pero que les paguen impuestos. De manera tal que, por ejemplo, no existía esa idea que tuvieron los romanos de tener destacamentos romanos en todo el imperio. O sea, cuando nosotros vemos ruinas romanas o leemos acerca de ruinas romanas en toda Europa, muchas veces las ruinas son de fortalezas, ¿no? O las famosas marcas, que eran las fronteras militarizadas del imperio. No funcionaba así con los aztecas. O sea, sí eran una potencia militar, pero no es que anduvieran dejando todo el tiempo y en todos los lugares destacamentos como lo hacían los romanos. Más bien, digamos, estaba la amenaza de que pues, si no pagabas los impuestos o si no obedecías algunas órdenes o instrucciones, pues te iba a caer encima el imperio, o sea, el potencial militar del imperio azteca y de sus adláteres o de sus aliados. Ahora, era una organización, en términos burocráticos, era un imperio burocratizado. Cuando me refiero a un imperio burocratizado, no me refiero a que llegabas a la oficina de licencias y te encontrabas a alguien comiendo una torta y diciéndote, ahí en 4 horas lo atiendo. No, cuando me refiero a un imperio burocratizado, me refiero a que había toda una estructura que permitía al gobierno. O sea, era un imperio territorialmente amplio, complejo de administrar, tanto en la cuestión tributaria como en la cuestión de justicia, como en la cuestión de las relaciones con otros reinos o con otros pueblos, y por lo tanto requería un cuerpo administrativo. Y lo sabemos, así como los chinos tenían un cuerpo de mandarines, que era un cuerpo administrativo formado especialmente para servirle al emperador administrando sus provincias, pues digamos que teníamos algo similar entre los aztecas. Había una especie de formación como servidores públicos de carrera, hoy podríamos decirlo así, que empezaba con una formación escolar, de manera tal que había, digamos, lo que en Francia les llamaron las escuelas nacionales de administración pública. Claro, no se conceptualizaba como tal la administración pública, pero sí una burocracia a servicio del gobierno. Y eran una sociedad, como casi todas las sociedades prehispánicas, como muchas sociedades en la actualidad, y como también eran las sociedades en Europa en esa época, fuertemente estratificadas y sin movilidad social. Esto es, en el grupo social en el que nacías, ahí te ibas a morir. Ahí te ibas a morir. Nacías noble, morirías noble. Nacías plebeyo, digamos, o de una capa inferior, pues ahí te ibas a morir. No había capilaridad social, porque no había instituciones que lo permitieran. Modernamente, sabemos que esto ya ha cambiado. Por ejemplo, el ejército, las universidades públicas sobre todo, son mecanismos de capilaridad social que de cierta forma te permiten ir ascendiendo socialmente. Y entonces, hipotéticamente, quien nace hijo de obreros puede ir a la universidad y aspirar a ya no ser pobre, sino a ser clase media. Ahora, eso es un poco, hoy lo sabemos, un poco hipotético. Sabemos que la vida se ha vuelto mucho más compleja y que no siempre será la capilaridad social, pero al menos se dice que hay esa oportunidad. En estos modelos prehispánicos, pues, definitivamente no existía. Ahora, había algunos grupos sociales que de alguna manera se parecían a este modelo. Estoy pensando en los mayas, porque los mayas también fueron un imperio, un poco, insisto, con estas adecuaciones epistemológicas que hay que hacer, pero también tenían una administración pública muy importante. Claro, para el momento de la conquista sabemos que los mayas, bueno, seguían siendo un pueblo, pero ya no eran una unidad política. Pero hacia el norte era distinto, porque hacia el norte algunos de los pueblos, estoy pensando en los pames, por ejemplo, entre otros, eran nómadas. Entonces, al ser nómadas, la estructura de gobierno todavía es mucho más laxa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente van de un lado a otro. Entonces, esto era hacia el norte del país, digamos, cada vez era más laxo. ¿Por qué era así? Pues preguntemos la situación climática del norte del país, ¿no? No hay agua, el frío riguroso, el calor sofocante, que no facilitaba la construcción, digamos, de grandes ciudades como si los tuvimos del centro hacia el sur. Cuando hablamos de la colonia y del virreinato, de repente lo abordamos como si fuera una sola época, como si entre 1521 y 1810
o 1821, todo hubiera sido igual. Y la realidad es que no fue igual. La realidad es que fue cambiando, se fue amoldando. Es cierto que tendía mucho al poco movimiento normativo, si me permiten decirlo así. Pero la realidad es que la administración pública pues, se fue modificando y también un poco el derecho. En un primer momento, pues el derecho que se aplicaba era el derecho de Castilla, ¿no? El derecho castellano. Entonces ahí estábamos hablando, pero era un derecho de raigambre medieval. Entonces no hay leyes como tales, no hay códigos como tales, no los hay, digamos, en el concepto moderno que hoy tenemos, ¿no? Entonces lo que hay son las famosas recopilaciones y están las partidas del rey Alfonso X el Sabio, por ejemplo, ¿no? Pero están también los fueros de las ciudades y hay, vamos, es un derecho profundamente medieval. Eso quiere decir que es un derecho desperdigado, que es un derecho que no está organizado por materias. Es un derecho que ha dependido de la decisión de los monarcas, que a veces eran poderosos, a veces eran débiles, y que es un derecho donde también se le deja un amplio campo de decisión a quien lo aplica, ya fueran los nobles o fuera el funcionariado público. También es un momento histórico donde se está formando una, yo no diría casta, pero a lo mejor, y esperando que Marx no se enoje y me venga a jalar las patas en la noche, digamos una clase burocrática de personas que se van formando poco a poco para servir a la corona. Si estamos hablando del siglo XVI, ustedes lo saben, es la época del surgimiento del Estado, de la figura política del Estado, lo cual implica, permítanme que me quite el saco, no lo tomen por favor como ofensa, pero ya me acaloré, lo cual implica que el surgimiento de dos cosas. Uno, un ejército, ya un ejército permanente, no ese ejército que es aportado por los nobles, donde los nobles pues, se encargan de reclutar a las personas y de armarlas, sino un ejército profesional. Empieza, por ejemplo, aquello famoso de los tercios de Flandes y todo eso por hablar del caso de España. Pero también empieza a surgir ya una clase burocrática encargada de la administración del Estado. Entonces ya no es nomás el caballerango del rey, hay el que le cepilla al caballo para que esté bonito, ya no es nomás el palafrenero que lo ayuda a que se suba al caballo, no, ya es quien se encarga de cobrar los impuestos, quien se encarga de administrarlo, quien se encarga de ver los temas de las relaciones exteriores con las otras potencias, quien se encarga de ver los temas mercantiles. Entonces empieza a haber una profunda especialización burocrática. Y también ese derecho feudal, que es, insisto, un derecho muy poco organizado. Ese creo que sí tengo un libro aquí a la manita que les puedo enseñar. Sí, ese sí lo tengo. Aquí está. Ahí les recomiendo este librito, miren. Se llama El derecho y el ascenso del capitalismo. El derecho y el ascenso del capitalismo, de Michael E. Tigar y de Madeline R. Levy. Ustedes conocen al autor. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Deja de compartir un momento. Levánteme no la manita virtual, sino la manita aquí en la pantalla, quien haya visto una película de Netflix que se llama Los 7 de Chicago. Los 7 de Chicago. Veo que Lisette la vio, veo que Rosa Estela, ¿quién más vio Los 7 de Chicago? Bueno, veo aquí a Rosa Estela y a Lisette. Michael E. Tigar es uno de los defensores de Los 7 de Chicago. De hecho, en el juicio sale. Claro, no sale, lo representa otro actor. Bueno, entonces, uno de los defensores de Los 7 de Chicago escribió este libro, que nos habla justamente del paso del derecho feudal a un derecho ya, digamos, más moderno. Este libro lo conocí porque lo recomendó hace muchos años el ahora ministro Carrancá. Hace muchos años en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM publicó una reseña de este libro. La reseña me gustó mucho. Me gustó cómo escribía el entonces magistrado, ahora ministro, y me gustó la referencia del libro y lo compré y es un libro que vale mucho la pena. Además, como es un libro que consigo en los libros usados, pues es un libro muy barato. Se lo recomiendo. Ahora me van a decir, oiga, doctor, pues está muy marxista al final. Si no les gusta el marxismo, no le hagan caso al último capítulo y de todos modos lo demás les va a servir. No tiene problema.
Entonces, aquí se narra un poco eso. Entonces, ese derecho regalista, ese derecho de los reyes, también está cruzado por el derecho romano, que es el que se enseña y se estudia en las universidades en aquella época, en Bolonia, en Salamanca, en París, en Cambridge, lo que se estudia es el derecho romano, ¿no? Entonces, todo eso pasa justo cuando se está conquistando América Latina. Y recordemos algo, Cortés es un bachiller de derecho, él estudió derecho. Digamos, no se alcanza a titular o no alcanza a concluir la carrera, digamos, se quedó en pasante, por decirlo de alguna manera moderna, pero conoce y sabe derecho. Tan es así que ustedes lo recuerdan, cuando Cortés desembarca en lo que ahora conocemos como la Villa Rica de la Veracruz, lo primero que hace es constituir un ayuntamiento. Por eso el ayuntamiento de Veracruz es el más viejo del país. ¿Por qué lo primero que hace Cortés es constituir un ayuntamiento? Porque ni siquiera podemos decir que era para que le dieran un sueldo y un carro así grandote y una oficinota, porque pues no había nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es lo primero que hace? ¿Por qué bajándose del barco es lo primero? Antes que ir a comer allá mandinga un camaroncito relleno y demás, lo primero es ayuntamiento. ¿Por qué? Porque, Martín, adelante, Martín. Eh, Me imagino que obviamente debía tener sustento todas sus actividades y tener una fuente, una forma de comunicación directa con la corona. Exacto, y Martín tiene toda la razón. Acuérdense que Cortés no era un enviado del monarca, era un enviado de Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba. Quien pagó era Diego de Velázquez. A quien le tenía que responder Cortés era Diego de Velázquez. Pero Cortés, que como decíamos hace un momento estudió derecho, sabía que en el derecho castellano no había autoridad intermedia entre los ayuntamientos y el rey. Entonces, al constituirse en ayuntamiento, lo que está haciendo es brincarse a Diego de Velázquez. O sea, se lo transó. Se está brincando, jurídicamente. Se brinca a Diego de Velázquez para que y le está diciendo, ya no te voy a obedecer a ti, voy a obedecer al rey directamente. Obviamente, al rey la jugada le pareció, porque entonces ya no tenía que repartir la lana con Diego, sino era toda para acá, ¿no? Entonces, pero eso lo hace Cortés porque conoce digamos, el derecho foral castellano. Hoy diríamos, porque conoce derecho municipal. Ahora, me van a decir ustedes, ¿y todo ese rollo histórico qué? Ah, ¿se acuerdan cuál fue uno de los reclamos más importantes de la Revolución Constitucionalista? ¿Cuál fue? Hasta tiene nombre de calle, hay calles que se llaman así. El municipio libre, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los puntos de Carranza era el municipio libre y que no hubiera autoridades intermedias entre los ayuntamientos y las gubernaturas? Eso viene del derecho castellano. Eso viene de esto que estamos narrando. O sea, es esa parte del municipalismo que es decir, nosotros ayuntamiento no somos gatos de nadie, nosotros ayuntamiento no nos vas a poner un jefe político, nosotros ayuntamiento podemos hablarnos de tú a tú con el señor gobernador, o en su caso con la gobernadora, eso viene del antiguo derecho castellano. Y el primero que lo aplica en México es justamente Cortés. Entonces podemos ver entonces cómo, de hecho ustedes lo saben, ¿no? Seguramente ahí en donde ustedes viven hay una calle que se llama así, Municipio Libre. ¿Se acuerdan? Que hay calles que se llaman así, Municipio Libre. Bueno, pues esto nos viene desde esta época. Desde esta época. O sea, Carranza y todos ellos conocen esto. Carranza era recordemos algo, miren, hemos tenido presidentes, incluyendo al actual, profundamente conocedores de la historia mexicana. Uno de ellos es Carranza. A mí no me cae muy bien, pero no me cae muy bien Venustiano Carranza, pero me parece que pues una cosa es que me caiga bien o me caiga mal y otra cosa es reconocerle que era un profundo conocedor de la historia patria, sobre todo en las versiones de Justo Sierra. Él sabe esto. Cuando reclaman los ayuntamientos, cuando reclaman en la Revolución del Norte, en la carrancista, en la Revolución Constitucionalista, reclaman el municipio libre, están reivindicando la misma bandera que utilizó Cortés. Exactamente lo mismo. Bueno, entonces, como pueden ver, vamos rebotando entre el pasado y la actualidad. Vamos a regresar aquí a la presentación. Se establece bueno, en un principio Hernán Cortés es nombrado gobernador, pero la extensión de las conquistas en América Latina, no solo en México, es tal, tan grande fue, que no podía haber un solo gobernador.
sino que deciden construir un esquema donde había algunos grandes territorios gobernados por un delegado directo del rey, que era el virrey. Y entonces, salud, tenemos el virreinato de la Nueva España, tenemos el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Y de hecho, no era extraño que tú fueras, por ejemplo, nombrado virrey de la Nueva España, y si te portabas bien y hacías las cosas bien, te ascendían al virreinato del Perú. A veces, irte de virrey de la Nueva España a virrey del Perú era visto como un ascenso. A veces al revés. A veces, digamos, era visto como de mayor nivel, por decirlo de alguna manera, el virreinato de la Nueva España que respecto al del Perú. Y había algunas otras divisiones territoriales, digamos, un poco más pequeñas, es un decir un poco, ¿no? Como las capitanías generales. Y estoy pensando en la Capitanía General de Guatemala y en la Capitanía General de... Ahí está donde estaba Venezuela, que ahorita se me olvida el nombre, pero digamos que eran otras subdivisiones. Eso dura por mucho tiempo, pero con la reforma borbónica o de los Borbones del siglo XVII, se cambia esa estructura y entonces pasamos a otras figuras como gobernadores o como los famosos corregimientos de letras. Y eso fue ya mucho más cercano a la época de la independencia. Se instaura entonces una figura, durante muchos años, una figura, digamos, de autoridad dual, pensando particularmente en México, donde tendremos un enviado del rey, que es el virrey, que es un enviado directo del monarca. Y ese virrey va a ser acompañado de una audiencia, lo que se conoce como la famosa Real Audiencia, que lo va a acompañar, lo va a asesorar, a veces lo va a contrapesar, a veces va a ser su enemiga, porque pues la política es compleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ocasiones, dentro de la Real Audiencia estaba el arzobispo primado de México, que se peleaba con el virrey. Entonces, el señor arzobispo, que pues tenía también mucho poder, pues ahí lo tenían escribiéndole cartas al rey, y fíjate que el virrey hizo tal cosa, y fíjate que lo vi que salió con perengana, y fíjate que lo vi que tal cosa, así como una especie de Pedrito Sola, ¿no? Quejándose. Entonces, y de repente lo removían, y cuando removían al virrey, pues no llegaba en automático, el nuevo, sino que normalmente el presidente de la audiencia se quedaba encargado. Y muchas veces el presidente de la audiencia, ¿quién era? El señor arzobispo. Y el señor arzobispo. Entonces, por ejemplo, esa es una característica muy propia de la época colonial. Aunque constantemente hay tensiones entre el poder político y el poder religioso, la verdad es que están mezclados. Constantemente los encontramos totalmente mezclados. Esto incluso en cuestiones muy evidentes. Por ejemplo, cuando llega un virrey nuevo y se le recibe en la Ciudad de México, se realiza un tipo de misa especial que creo que ya no se hacen, o yo ya no he visto que se hagan, que se llama Te Deum. Te Deum. El Te Deum, que es un Te Deum gratia, te damos gracias, Señor, es un tipo de misa muy formal, con desfile a todo el cabildo cardenalicio, con el palio y demás, para dar gracias de algo muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se acababa una epidemia, hacían un Te Deum. Ahora que se nos acabe la del COVID, pues hacemos uno, ¿no? Porque ya como que ya urge, ¿no? Antes de que nos caiga lo de la viruela del mono, ¿no? Que así como queremos saber quién fue el que se comió la sopa de murciélago, queremos saber quién fue el que se le ocurrió abrazar a un mono con viruela, pero bueno, en fin, ya nos enteraremos. Bueno, entonces ese tipo de cosas se realizaban, había esa relación. ¿Cuál era la estructura? Bueno, aquí tenemos esta estructura piramidal. Ahora, es piramidal, pero vale la pena analizar varias cosas. ¿De qué me están escribiendo? ¿Conversatorio de qué? Ah, es que voy a andar en Oaxaca en un conversatorio, ya. Bueno, pero eso es después, decíamos. Hasta arriba tenemos al monarca, y el monarca español es un monarca absoluto. Esa es una gran diferencia del virreinato de la Nueva España con, por ejemplo, las 13 colonias. A ver, los reyes ingleses nunca fueron reyes absolutos. El que más se acercó fue Carlos I, Charles I. ¿Y en qué acabó todo? Pues la revolución gloriosa, la revolución de Cromwell, y le cortaron la cabeza a él y al hijo. Entonces, pues no acabó bien. Entonces, ustedes saben
que voy a dejar de compartir para verlos. Me gusta pelotear así para poder verlos. Ustedes saben que en Estados Unidos nunca hubo un virreinato. Nunca hubo una autoridad que rigiera sobre las 13 colonias, ¿no? Sino que cada colonia tenía su propio gobernador, porque cada colonia tenía una estructura jurídica distinta, ¿no? Por ejemplo, había colonias donde quien había dado el permiso había sido el monarca. Y entonces, ¿quién nombraba al gobernador? El rey. Había otras colonias donde el permiso lo había dado el Parlamento británico. ¿Quién nombraba al gobernador y a las autoridades? El Parlamento. Y había todavía un tercer tipo de colonia, que eran aquellas que pertenecían a empresas mercantiles. Ustedes saben que el imperialismo británico se dio mucho por medio de las empresas mercantiles. Por ejemplo, la Compañía Británica de las Indias, ¿no? Que controlaba la India antes de que fuera el famoso Raj británico, con Disraeli y con la reina Victoria. Entonces, algunas colonias americanas eran auténticamente empresas, como haciendas grandotas. Entonces, ¿quién nombraba al gobernante allí? Pues, digamos, el consejo de administración de esas empresas. Entonces, y cada colonia tenía su propia constitución local, que no le llamaban constitución local, le llamaban cartas, tenían sus propias cartas, algunas dadas por el monarca, algunas dadas por el parlamento, otras dadas por las empresas. Y aunque todas tenían un gobernador y un consejo de gobierno, variaban las funciones. Algunos consejos de gobierno eran electos, otros eran designados. Algunos tenían prácticamente funciones legislativas, otros no. El derecho no era exactamente el mismo. Las estructuras políticas y la relación de dependencia no era la misma. Incluso la religión no era la misma. Voy a poner un ejemplo. La colonia, ahora estado de Maryland. Maryland, ¿qué quiere decir? Si lo traducimos del inglés al español, Maryland. Axel, ¿qué quiere decir? La tierra de María. Porque era una colonia católica. Ustedes saben que los ingleses no permitían a los católicos. Entonces, los católicos que habían, en lugar de España, se fueron a lo que ahora conocemos como Maryland. Entonces, era una colonia católica, pero otras colonias eran luteranas, pero otras colonias eran anabapistas, y otras colonias, como por ejemplo donde están los Simpson, pues presbiluteranos. Entonces, pues cada uno tenía su propia religión. Entonces, era algo totalmente distinto. Y jamás hubo una administración centralizada. En el caso nuestro, siempre hubo, en primer lugar, una religión única, ¿no? Y si no, pregunten el proceso que la Inquisición le hizo a los Carvajal ahí en Monterrey. O sea, una religión única, ¿no? Bueno, primero, dos, una estructura piramidal, donde nada de que, pues ahí el corregidor de Querétaro nomás responde ante el rey, y el vicegobernador de la península de Yucatán responde ante el virrey, y este otro le responde a la reina. No, todos le responden a las mismas autoridades en una forma totalmente vertical. Voy a regresar aquí. Eso es algo muy importante de entender para poder, más bien, muy importante de conocer para entender las diferencias políticas históricas entre México y Estados Unidos. Entonces, hasta arriba tenemos al rey. Abajo del rey tenemos al Consejo de Indias. Así como había un consejo del Reino de Castilla, que se encargaba pues, de asesorar y acompañar al rey en esos temas, había uno que se encargaba de los temas de las Indias, y que abarca, pero era de una competencia territorial amplísima, porque este Consejo de Indias no solamente era para el virreinato de la Nueva España, era también para el del Perú, y también para el de Río de la Plata, y la Capitanía General de Nueva Granada, ya me acordé, la Capitanía General de Nueva Granada y la Capitanía General de Guatemala, y además para las Filipinas. De hecho, en algunos momentos históricos, las Filipinas eran parte del virreinato de la Nueva España. Imagínense lo complejo de la administración pública de aquella época. O sea, nosotros hoy pensamos que la administración pública moderna es muy compleja. Ahora imagínense esta. Bueno, pues el Consejo de las Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, que funcionaba, digamos, como esencialmente una especie de ente administrador del comercio, ¿no? Porque no existía la libertad del comercio, eran las épocas del mercantilismo y las teorías de la acumulación del oro y todas esas cosas, digamos, ya superadas. Y quien se encargaba de eso era la famosa Casa de Contratación de Sevilla. Por esa razón, no de cualquier puerto
podía salir un barco para las Américas. O sea, no era de que dijeras, pues, ahí rento un barquito y que me lleven a México. No, solamente de ciertos puertos. Es el caso de la nao de China, que sabemos no era de China, sino de Filipinas. ¿A dónde llegaba? Al puerto de Acapulco. Oye, ¿por qué no llegaba al puerto de Manzanillo, o al puerto de Mazatlán, o al puerto de Salsipuedes? Pues porque al único puerto autorizado que podía llegar era ese. ¿Y por qué el comercio de México salía del puerto de Veracruz? Porque era el único autorizado por la Casa de Contratación de Sevilla. O sea, ¿por qué no Puerto Progreso, Yucatán? ¿O por qué no, no sé, Tampico? Ahí la tierra de las jaivas. Ah, ¿no hay de esa canción de Mickey Laure? ¿Se acuerdan de Mickey Laure, no? Hay una canción que se llama Tampico y dice, Tampico, te llevo como una jaiba prendida en el corazón. Yo no quisiera tener una jaiba prendida en el corazón, pero pues así cantaba Mickey Laure. ¿Y quién soy yo para corregir a Mickey Laure? Entonces, bueno, abajo de ellos el virrey. Porque el virrey, si bien era nombrado y dependía directamente del rey, la realidad es que también tenía que, digamos, estar en buenos términos y atender las disposiciones tanto de la Casa de Contratación como el Consejo de Indias. Por ejemplo, un virrey que se peleara con la Casa de Contratación tenía problemas. Si además se peleaba con el Consejo de Indias, tenía más problemas. Y si encima de eso se había peleado con el arzobispo, pues ya que fuera haciendo las maletas, porque no iba a durar, no iba a durar. En cambio, si mantenía una buena relación con todos estos, que le ahorraba problemas al rey, lo más probable es que pudiera ascender. Y entonces pasara, por ejemplo, del virreinato de la Nueva España, lo mandaban al de Perú. Lo que pasa es que el de Perú en algunas épocas fue más importante porque producían más oro y plata. Por eso era más importante. Incluso en algunos momentos, el sueldo del virrey del Perú era mayor que el sueldo del virrey en México. Por eso digo que a veces era como que ascender. El virrey estaba, decíamos, acompañado de las audiencias, estaban los gobernadores, los capitanes generales y hasta abajo los ayuntamientos. Ahora bien, voy a dejar de compartir aquí un momento. Los ayuntamientos era una figura muy, muy, muy importante. Y es una figura muy importante. Quiero que pensemos en algo. Mal que bien, chuecos o derechos, honestos o corruptos, como quieran. Pero la única figura que tenemos en México desde aquellas épocas que ha permanecido es la del ayuntamiento. En México no hemos dejado de tener ayuntamientos desde 1521 y estamos ya en 2022. Échenle los años. A veces hemos sido monarquía, a veces república, a veces central, a veces federal, a veces hemos tenido federación, a veces nos han conquistado, a veces hemos andado ahí guerreando. Nos han pasado muchas cosas. Hemos sido de izquierda, de derecha, o como decía Luis Echeverría, ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Pero lo que jamás hemos perdido en México es la figura del ayuntamiento. Por eso, los ayuntamientos son auténticamente la escuela de la democracia en México y la escuela de gobierno, porque es la única figura, insisto, que se ha mantenido durante todo este tiempo. Y así, por ejemplo, si ustedes van a los archivos municipales, te vas a encontrar que muchas veces son más ricos que algunos archivos de dependencias federales o de gobiernos locales. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar documentación e información desde la época de la colonia. Punto. Ahí te lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Recientemente acaba de cumplir 497 años de fundado Querétaro. Bueno, es la antigüedad que tiene su cabildo. O sea, imagínense la continuidad de las instituciones, de las prácticas políticas. Eso es muy importante de observarlo, ¿no? Bueno, entonces, los ayuntamientos era donde se daba la vida política más agitada y más cercana a la ciudadanía, porque todos los otros cargos venían de arriba, ¿no? Venían que tú de tu rey, que de tu Consejo de Indias, que de tu Casa de Contratación, que de tu virrey, venían de arriba. Pero los ayuntamientos venían de abajo. Es cierto que durante alguna corta época los cargos municipales se podían comprar. Miren, en épocas de pobreza, la monarquía española vendía todo, todo. Por ejemplo, vendía grados militares. Entonces tú podías, sin jamás en tu vida haber agarrado un arcabuz o levantado un hacha o siquiera agarrado el cuchillo para cortar el pan, tú podías comprar el grado de alférez.
o el grado de general, o el grado de teniente. Lo comprabas y te presentabas como tal. Entonces, el alférez, don fulano de tal. Oiga, ¿y en qué peleas peleó? No, pues miren, ni en una de perros, porque jamás le cantaban un tiro y se echaba para atrás, ¿no? La clásica de que te cantaban un tiro en la escuela, ¿no? ¡A la voz! Y tú, no, no, no. Pues ni de esa se aventaba, pues. Pero lo había comprado. Eso era válido. O sea, el día de hoy es corrupción. Pero en algunas épocas, particularmente hasta antes de la reforma de los Borbones, era perfectamente legal, se podía comprar. Y en algunas épocas también se podían comprar o despachos en el ayuntamiento. Y por despachos no me refiero a la oficina, me refiero al encargo. Entonces tú podías comprar ser regidor, podías comprar ser síndico. Se lo pagabas al ayuntamiento y pues soltaba más billete, pues ahora es usted el señor síndico. Y eran cargos que no se ejercían, o sea, era nada más como para presumir, ¿no? Es como el que dice, no, pues es que mi familia tuvo y tuvo el rancho, no sé qué, y la hacienda, no sé qué. ¿Y tú qué tienes? No, pues yo tengo deudas con el Coppel, pero vengo de gente muy importante. Pues digamos que era algo muy similar lo que se hacía, ¿no? Pero eso fue, en el caso del ejército duró más, pero en el caso de los ayuntamientos realmente duró poco tiempo. Normalmente los cargos se elegían. Ahora, verán sistemas electorales muy distintos a lo que estamos acostumbrados. O sea, cuando venían las votaciones, primero se hacía una misa y solamente votaba pues, la gente rica y con ciertas capacidades económicas, y solo si tenías cierta capacidad económica podías ocupar ciertos cargos y demás. Pero el chiste es que ahí hubo elecciones durante prácticamente toda la colonia. O sea, desde allí nos viene la práctica electoral en México. O sea, hace 300 o 400 años ya se votaba. A lo mejor las urnas no eran transparentes, a lo mejor las boletas no tenían candados de seguridad, a lo mejor no había reglas para los recuentos jurisdiccionales, pero ya se votaba. A lo mejor votaban pocas personas porque era una democracia censitaria, pero ya se votaba, es lo que quiero decir. Y también eran una escuela de formación cívica muy importante porque durante toda la época colonial, y fue algo que pervivió hasta la época de la independencia, se tenía la costumbre de los cabildos abiertos, que ya ven que es una figura que ahora hemos retomado, ¿no? Modernamente, los cabildos abiertos. Pero es una figura muy antigua, muy, muy antigua. Nos viene, insisto, de la época de la colonia. ¿Qué eran los cabildos abiertos? Bueno, cada municipio, cada ayuntamiento, pues tenía su cabildo, ¿no? Y que tus regidores y que tus síndicos y demás. Pero cuando tenían que tomar alguna decisión muy importante, muy trascendente, por ejemplo, aportaciones extraordinarias de dinero para la construcción de un acueducto, de una muralla, la reconstrucción de una ciudad destruida por los piratas, cosas por el estilo, hacían cabildos abiertos. Ahora, no eran abiertos en el sentido moderno de que pues venga cualquier ciudadano, no, sino lo que hacían era invitar a las sesiones de cabildo a aquellas personajes que les parecían muy relevantes, porque pues era el rico del pueblo, o era una persona muy sabia, o era alguien que pues a lo mejor ya no tenía ningún puesto, pero los había tenido en el pasado y pues se le reconocía como una persona de prudencia. Entonces los invitaban. Entonces, a ver, don Pantaleón, usted fue síndico muchos años, véngase a la sesión de cabildo. No, pues es que ya no soy miembro del cabildo. No, pero es que queremos escucharlo. A ver, don Laurencio, usted que es el hacendado más rico del lugar, véngase al cabildo. No, es que yo no soy miembro, no es que, pues mire, vamos a tratar una cuestión de impuestos, yo creo que sí le importa estar, ¿no? Sí, cómo no, ahí voy para allá. Entonces, existían esos cabildos abiertos. Y esos cabildos fueron muy importantes porque en algunos países de América Latina, por ejemplo Argentina, fueron antecedentes de la independencia. Hay un cuadro muy famoso, búsquenlo, no ahorita, ya acaban en un ratito la clase, que se llama el Cabildo de Buenos Aires de, ay, no me acuerdo qué fecha, 1810. Y es un cuadro que representa una reunión de un cabildo abierto en Buenos Aires, donde discuten justamente la invasión de los franceses de España y qué es lo que hay que hacer. Un poco como lo que pasó aquí en México en el Ayuntamiento de la Ciudad de México con Primo de Verdad y Ramos, ¿se acuerdan, no? ¿De qué hacemos si el pueblo reasume la soberanía o qué hacemos con eso? Bueno, entonces, esas figuras de los cabildos que en España fueron muy importantes para oponerse a la invasión napoleónica, el famoso Pepe Botella y todos ellos, en América Latina fueron un antecedente, los cabildos abiertos de la independencia. Por ejemplo, era muy común en el siglo XIX que cuando se
promulgaba una nueva constitución en México, se juraba en cabildo abierto. Pasó con la constitución de Cádiz del 12, con la del 24 y demás. Entonces, se hacían reuniones públicas de cabildo donde iban no solo regidores y síndicos, sino se invitaba abiertamente a que acudieran, digamos, las personas más representativas del lugar a públicamente jurar, o en su caso protestar, el cumplimiento de la Constitución. Ustedes lo saben, por eso las principales plazas de nuestras ciudades y pueblos se llaman plazas de la Constitución. No es por la Constitución de 1917, es por la Constitución de 1812, que se juró, porque esa no se protestó, esa se juró en cabildos abiertos. Entonces, fíjense de nuevo qué cosa tan interesante. Hoy que hablamos de los mecanismos de democracia participativa y de cómo la ciudadanía influencia y demás, y que hablamos de cabildo abierto, el cabildo abierto nos viene de la colonia. El cabildo abierto no lo inventó un teórico o una dogmática hace 3 años. El cabildo abierto no nació con el derecho al acceso a la información o con las bases de datos que se pueden cruzar, no nació con eso. El cabildo abierto existe literalmente hace cientos de años, como las elecciones, y eso existe en el ámbito municipal. Eso es muy, muy importante que lo tengamos claro. Ahora, a lo largo del tiempo, se tuvo que ir legislando para las colonias, particularmente para el virreinato de la Nueva España, porque las leyes de Castilla pues eran leyes pensadas para Castilla o para Aragón, para la península ibérica, pero no para las realidades, la población, las circunstancias que nos encontrábamos en el virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, se fue creando un corpus normativo que cada vez más se fue separando del derecho castellano. Ahora, ciertamente, siempre hubo algo o normas o disposiciones del derecho castellano que se siguieron aplicando en México. Un caso típico son las partidas del rey don Alfonso X el Sabio. Ustedes pueden encontrar, y lo digo porque yo las he visto, sentencias todavía de como 1860 y tantos que citan a las partidas de Alfonso X. O sea, ese es un derecho castellano muy antiguo, un derecho castellano medieval que se siguió aplicando ya en el México independiente. Pero la realidad es que se empezó a crear todo un corpus normativo de derecho mexicano. Y esto provocó también que se empezara a enseñar derecho en América. Las primeras clases creo que fueron en República Dominicana, luego en México. ¿Por qué? Pues porque se necesita, no porque nos hacían falta abogados, sino porque se necesitaba esencialmente un cuerpo de administración pública. Y como no había la carrera de administración pública, pues la carrera que había era la de derecho. Ahora, a la par teníamos el derecho indígena, porque lo que se hizo con las leyes de Indias fue establecer una separación entre, digamos, los españoles, los criollos y los mestizos, y los indígenas, y establecer 2 sistemas normativos distintos. Un sistema normativo europeizado, occidentalizado, aplicable para los españoles, criollos y mestizos, y por otro lado los derechos indígenas, y fíjense que lo estoy hablando en plural, creando algo que se conoció, que se le llamó como las repúblicas de indios, lo que ahora conocemos como pueblos y comunidades, pero que en la época de la colonia y hasta parte todavía del México independiente se llamaba República de Indios. ¿Y qué es lo que pasaba? Que tenían sus propias autoridades. Por ejemplo, una figura que se implantó con ellos, pero se implantó, digamos, tropicalizada, adaptada, fue el ayuntamiento. Y entonces se crearon ayuntamientos indígenas. Por tanto, había ciudades que tenían 2 ayuntamientos, fíjate. El ayuntamiento criollo, mestizo y español, y el ayuntamiento indígena. Y el ayuntamiento indígena regía en la porción indígena de la ciudad. Ustedes saben que las ciudades novohispanas, estoy hablando, digamos, de las ciudades clásicas, muy claramente coloniales. Estoy pensando Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro. O sea, estoy pensando en esas ciudades, ¿no? A lo mejor no en Monterrey, por ejemplo, sino en esas ciudades claramente indígenas. Son ciudades que tenían 2 partes, tenían la parte española y la parte indígena. Entonces, en la parte española regía el cabildo español, el ayuntamiento español. En la parte indígena regía el cabildo indígena. Y no se traslapaban. Hay algunas ciudades donde es muy evidente. Por ejemplo,
en la arquitectura. No sé quiénes de ustedes aquí conozcan Querétaro, pero quienes conozcan la ciudad de Querétaro se habrán fijado que en medio del centro hay un río, que es el río Querétaro. La parte que da hacia la Ciudad de México es el centro de Querétaro. La parte que da, digamos, hacia San Luis cruzando el río se conoce como la otra banda. Esa es una terminología que viene desde la colonia. Y es muy interesante porque uno observa las construcciones de la parte céntrica, digamos, del siglo XVIII, y pues uno ve pues casas grandes y demás. Y uno ve las construcciones de la otra banda de la misma época y son distintas. Casas más chiquitas, más sencillas. ¿Por qué? Porque esa era la parte indígena. Esa era la parte indígena. Entonces el ayuntamiento indígena, ese era el lado donde regía lo que se conocía como la otra banda. El ayuntamiento español regía cruzando el río del otro lado. ¿Me van siguiendo? Eran dos ayuntamientos, una misma ciudad, con dos ayuntamientos. Pero esto que estoy narrando en Querétaro pasaba en otras ciudades. Por eso de repente te habrá pasado que vas en una ciudad colonial, de repente cruzas, por ejemplo, un río o una calle y ves casas de la misma época, pero un cambio radical, así como que saliste de un barrio y entraste a otro, ¿no? Es que literalmente así era. Salías de la parte española y entrabas a la parte indígena. Y la parte española se regía por su cabildo y la parte indígena se regía por su propio cabildo y era distinto. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ahora, había ocasiones donde, por ejemplo, ambos cabildos participaban juntos en algunas ceremonias. No que sesionaran juntos, ¿eh? No. Cada uno sesionaba por su lado. Pero había ocasiones que en una misma ceremonia se juntaban. Por ejemplo, en un Te Deum. Cuando había un Te Deum, por ejemplo, porque se había acabado una inundación o se había acabado una epidemia, alguna cosa de esas, y se daba el Te Deum, asistían los dos cabildos. Entonces, iban regidores indígenas vestidos de regidores y regidores españoles vestidos de regidores. Con la misma jerarquía. Era de las pocas ocasiones donde se veían de la misma jerarquía. Entonces, por ejemplo, si tú eras un español de cierto nivel, pero no tenías un cargo en el ayuntamiento, tú ibas atrás de un regidor indígena. Pero ¿cómo puede ser posible? Porque ese es un regidor. Tú no eres regidor. Pero es que tú no eres regidor. Era de las pocas ocasiones donde eso podía suceder. Pero insisto, no eran sesiones conjuntas del Congreso de la Unión, ¿no? No eran sesiones conjuntas, sino eran eventos públicos como Te Deum, como recepción de autoridades, o recepción del nuevo obispo, o del nuevo arzobispo, solamente. Muy bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí el día de hoy. Tenemos 2 sesiones más para en la siguiente, digamos, hablar del México independiente y del siglo XIX, y en la última hablar, digamos, del siglo XX y del siglo XXI, para poderlo hacer con cierta holgura. Y porque además pues, tenemos muy buen tiempo, prácticamente 20 minutos, para las preguntas que ustedes quieran hacer, que yo pueda intentar responder, y desde luego sus comentarios. Les agradeceré desde luego si alguien quiere complementar. Oiga, doctor, es que Bernal Díaz del Castillo dice tal cosa, oiga, es que Cortés en sus cartas dice, o desde luego les agradecería porque, bueno, pues nos ayuda a ir teniendo un mismo conocimiento. Entonces, por favor, quien quiera hacer uso de la voz, solo le pediría que me levante la manita virtual para irnos en orden. Y mientras se van decidiendo, yo voy a leer aquí en el chat a ver qué tenemos. A ver aquí que tenemos, bueno, varios saludos, muy buenas tardes, desde luego. Los Ángeles Rivera, para efectos de asistencia, no pudo configurar su nombre completo, ¿ok? Eric Mondragón, ok. Sí, ya no es necesario poner los nombres, ya con su registro, pero bueno, aquí nos dice María Los Ángeles que ella tuvo por ahí algún problema, entonces bueno, pues lo está anotando para efectos. 4ª sesión, gracias Lisette, ya estamos en la 4ª sesión de este diplomado, todos distintos, muy bien. Marca, transparente, líquido, sí, el líquido indeleble, que el líquido indeleble lo hace el POLI, quien tiene digamos, el contrato con el INE es el POLI, aunque hay universidades y otros institutos también que desarrollan sus propios líquidos. Pues bueno, hay varios. La burra no era arisca, sí, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Sustantiva, procedimental, sí, los tipos de democracia. Marcar con los medios a tu alcance, sí, la hoja de incidentes, hacerlo constar en el acta. Rina Ru me parece ese me parece un gran libro, el príncipe mexicano de Rina Ru.
Todo sistema de elección en México prehispánico, nos dice Daniel, se daba o depositaba en un rey tlatoani de linaje familiar o dinástico, basado en la deidad. Sí, tenía que ser de ese linaje, no necesariamente el hijo mayor, pero sí de ese linaje. Sí, desde luego había una relación con la deidad. Era un sistema de elección indirecta mediante un consejo electoral constituido por los ancianos, claro, militares y la aristocracia, en conjunto con un grupo pequeño de representantes de la ciudadanía en general, los cuales tenían la facultad de elegir al siguiente tlatoani, quien sustituía al rey que había muerto previamente. Sí, muchas gracias, Daniel, por esta precisión. Y digamos que tenía que provenir del mismo linaje, pero no tenía que ser necesariamente el hijo o el hijo mayor. Sí, desde muy parecido a cómo se elegían los reyes en la Alta Edad Media. Legitimar su instancia en nuestro país, supongo que Daniel también se refiere al tema de Cortés. Todavía se realiza en algunos, dice Axel, todavía se realiza en otros países aún menos secularizados que el nuestro. ¿Los Tedeums te refieres, Axel? Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, hay países donde no hay una gran separación de iglesia-estado, ¿no? Nosotros por ahí tenemos algunos temas, a veces se nos complica. Y si no me creen, pues recuerden que el año pasado, a finales del año pasado, se anuló la elección de Tlaquepaque por un tema de iglesia-estado. O sea, no crean que cuando hablamos de eso estamos hablando de antiguayas. No, doctor, pues es de la época de Juárez y eso ya no. Pregúntenle a Tlaquepaque del año pasado, sí, nomás, para no irnos tan lejos. Muy bien, ya no vi si alguien levantó la manita. Nadie me preocupa, porque eso posiblemente quiere decir que estuve yo aquí perorando y no fui claro y no se entendió. ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? Rosa, muchas gracias, adelante. Sí, doctor, pues bueno, muchas gracias y muy amena su clase. A mí me gustaría añadir a los derechos pública de indios. Comunidad en el estado de Oaxaca, donde aunque el sistema de elecciones a través de políticos sigue el sistema normativo. Y esto da indicación que es indios a nuestros días, porque visión de este sistema normativo eligen a los regidores y costumbres, que son los encargados de preservar todas las tradiciones y de alguna manera conservar todas las festividades a lo largo del año. Pero esta pequeña, este sistema que es elegido a través de una asamblea lleva una figura del regidor municipal, el cual incluye dentro del sistema de partidos políticos y que participa con el ayuntamiento. Entonces, es esta balanza de ese sistema normativo, sistema de partidos políticos. Perdón, ya no escucho a Rosa. ¿Ustedes la escuchan? A lo mejor es mi internet. Te nos congelaste, Rosa. No se escucha. Sí, ya. ¿Sabes qué, Rosa? A lo mejor es un tema de internet. Si quieres, apaga un momentito tu cámara. Ay, muchas gracias, Rosa. Perdón, a lo mejor es un tema aquí de internet. Gracias. Fíjate que lo que nos dices es muy interesante porque se relaciona con algo que se nos olvidaba. A ver, ustedes saben que el día de hoy nuestra Constitución reconoce la multiculturalidad del Estado mexicano y reconoce entonces que tenemos sistemas normativos internos, los usos y costumbres. Si nosotros reviviéramos a un jurista de la época de Juárez, o a Juárez mismo, nos diría que eso está mal, que eso es un retraso, que deberíamos tener un solo sistema, digamos, el sistema europeizado para todo el país. Pero si nosotros reviviéramos un administrador público o un jurista de la época de la colonia y viera eso que estamos diciendo ahorita, diría, pues es que sí, así es, ¿no? Porque así era en la colonia. Había autoridades indígenas, sistemas normativos indígenas y autoridades españolas y sistema normativo español. O sea, digamos que ahí lo que hicimos fue, de alguna manera,
rescatar esa multiculturalidad que se reconocía, digamos, en la época de la colonia, pero que después en la época liberal, pues eso se perdió. Muchas gracias, Rosa, por tu amable comentario. Muy bien. ¿Quién más? No veo ninguna otra manita. A ver. ¿Nadie? Bueno, en caso de no haber otro comentario, aunque nos faltarían algunos minutos, pero creo que podemos concluirlo aquí. Yo les agradezco su amable y puntual presencia. Nos veríamos el día de mañana. Ya les he dejado ahí en el chat, digamos, mi correo electrónico para cualquier duda de esta clase o algún comentario acerca del diplomado. Ya al final haremos algunos comentarios también. Y bueno, pues les deseo que tengan una estupenda noche y nos conectamos a esta aula virtual el día de mañana. Muchas gracias y muy buen día.